Muy buenas noches y bienvenidos a este cierre de Wall Street. Ya saben, seguro, a estas horas, que el Banco Central Europeo ha subido 25 puntos básicos los tipos de interés. Hasta aquí todo bien. Quiero decir, lo esperábamos. ¿Podía haber una pausa? Sí, pero bueno, lo esperábamos. Dice Christine Lagarde que no hay consenso, que hay cierta disensión entre los distintos miembros del BCE sobre si hay que subir o no los tipos de interés, pero en particular sobre si hay que pausarlos. Parece que lo de subir era una cosa de Lagarde y de alguno más, pero no tiene muy claro que fuera de todos. Muchos pensaban que había que parar. No lo digo yo, lo dice Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. La pausa, dirán ustedes entonces, ¿va a llegar la próxima vez? ¿En la próxima reunión de tipos va a haber una pausa por fin en los tipos de interés en Europa? No. No está claro. Se han puesto a rebajar las previsiones de crecimiento. Ahora ya no vamos a crecer tanto como se esperaba ni este año, ni el que viene, ni en 2025. Y sin embargo han cogido las de inflación y las han subido al alza. En vez del 3,4, el 3,6%. Claro, a uno solo le surgen preguntas. Si tu trabajo consiste en que bajen, mediante la subida de los tipos de interés, los precios, y tú subes mucho los tipos de interés, hasta un punto que están en máximos históricos, están a niveles de 2001. Subes hasta ahí los tipos de interés, fantástico. El eurodólar, bueno, pues en una pelea particular. Y en particular también el empeño de Christine Lagarde en decir que efectivamente se está combatiendo la inflación. Y entonces le dicen, ¿y cómo es posible que hagan ustedes una previsión al alza de la inflación? Se habían equivocado, entiendo. Bueno, más o menos, pero es que los precios de la energía está costando mucho que bajen. Normal, por otra parte. Quiero decir, hay una guerra. En Ucrania se está librando una guerra. El Banco Central Europeo entiendo que no es ajeno a ella. Boicoteó el Nord Stream, me da igual quién, no voy a entrar en esta película. Y entonces Europa tuvo que sustituir el petróleo que llegaba de Rusia por el de Estados Unidos. Estados Unidos nos daba hasta el 60% de las reservas de gas. Este mes último han intentado quedarse ellos un poco más. Eso ha hecho que ni siquiera se dieran a ellos mismos y tuvieran que comprarlo fuera. Rusia y Arabia Saudita han conseguido presionar junto a la OPEP Plus para que el precio subiera. El petróleo está en máximos de 11 meses, ahora vamos con eso. Es decir, la energía está subiendo y se mueve al albur de lo que ocurre en una guerra y de lo que ocurre, como siempre, con quienes están detrás de la OPEP. Insisto, no es nuevo. Y con esto llevamos desde marzo del 22, a punto de acabar 2023. Es que la energía está costando mucho. Siempre pasa algo, se han dado ustedes cuenta. Cuando bajaba la energía, decían, sí, la inflación va bien, pero la subyacente está demasiado pegajosa. Que venían a querer decir con esto una especie de se han trasladado los costes de la energía y de todo, se ha ido trasladando al resto de cuestiones y ahora todo cuesta más dinero. Hoy salía un estudio en España que decía que solo el 12% de las empresas se están planteándose, no es que los vayan a bajar, se están planteando bajar los precios. ¿Quién va a bajar los precios? ¿Dónde se ha visto eso? Eso no se ha visto en Europa desde hace años. Años. Ahí sí que tenía que haber una guerra mundial. En fin, con este panorama, el Banco Central Europeo vuelve a insistir ahora en la energía, porque es lo que les está haciendo polvo. Igual que ayer la Casa Blanca, el Departamento Económico de la Casa Blanca. Que el problema de la energía es not in the real world, dijeron ayer. Jared Bernstein, asesor económico de la Casa Blanca, ya lo saben. Dijo que en el mundo real subían la inflación un 6 en la gasolina y no un 11. Pues algo parecido ha venido a decir Christine Lagarde cuando reconoce que sube la energía y que eso influye. Claro que influye, toma, claro que influye. Miren, en descargo del Banco Central Europeo, en su descargo, no tiene más elementos. Quiero decir, ¿qué puede hacer el Banco Central Europeo? O ponerse a comprar, o subir o bajar tipos de interés. No puede hacer más. Se tendría que poner muy imaginativos. Quiero decir, lo de las compras tampoco se había hecho antes, es verdad. Y a alguien se le ocurrió, oye, ¿y si hacemos lo del quantitative easing? Creo que entra dentro de los estatutos. Desde Alemania incluso se llegó a reclamar al Constitucional Europeo por esto. Porque no estaban de acuerdo con lo de que el Banco Central Europeo fuera a comprar y a comprar y a comprar. El caso es que era legal y entraba en los estatutos. Igual habría que ir poniéndose imaginativos. No por nada, sino porque han rebajado las previsiones de crecimiento, mientras suben las previsiones de inflación. Y a la vez, la producción industrial en Alemania, 3 meses, insisto, para 4, es negativo. Italia igual. Eurozona igual. Todo el rato estamos en esas con la industria. Y eso está repercutiendo en que ya no crecemos. Europa se puede ir a contracción. De hecho, empieza a ser un escenario probable una recesión en Europa, aunque China o Estados Unidos no la tengan.
Este es el nivel, ¿eh? Y ahora bien, dándole la vuelta, ¿y si es lo que quiere el BCE? ¿Y si resulta que el Banco Central Europeo, con tanta charla, en realidad no está intentando bajar la inflación moderadamente? No está intentando esto de los famosos Goldilocks sin que haya recesión como en Estados Unidos. ¿Y si el Banco Central Europeo ha dicho, mira, que haya una crisis y ya veremos? Porque si no, no se entiende. O eso, o los alemanes, que también puede ser, son muy cabezones, ¿eh? Y a pesar de que esté cayéndoles todo, digan, oye, sigue subiendo tipos de interés hasta que esto estalle y verás cómo bajan los precios. En eso están. Insisto, siguen endureciendo la política monetaria, 25 puntos básicos arriba. Hay desaceleración económica en la eurozona, es de cajón. La recesión se va a llevar a Alemania por delante. Ya no es que lo digamos nosotros, ya lo reconoció también esta semana la propia Alemania, el Ministerio de Economía. Suben 25 puntos básicos. Ojo, es que llevan 450 puntos básicos de subida en 14 meses. Que no se había visto nunca, también les digo, ¿eh? Nunca se había hecho esto tan rápido. Está emulando a la Reserva Federal. El problema es que las condiciones económicas no son las mismas y es más. El problema también es que algunos países como Alemania no están cediendo como hacen. En España, por ejemplo, sí que estamos regando con dinero. Y ocurre en algunos otros países. Francia lo está haciendo también, ¿eh? No, es una cosa de sur y norte. Pero Alemania ha decidido que no va a dopar así la economía. Sí que está dando ciertas ayudas, pero no hasta ese punto. Y no somos Estados Unidos. No está Joe Biden dando 600.000 millones de dólares. Que eso atenúa cualquier golpe en la subida de tipos. Así que poco a poco esto está permeando. Y la inflación no termina de bajar porque en realidad los costes sí que se incrementan cuando hablamos de energía. Ese es el problema. Vamos a ver dónde acaba todo esto, insisto, con unas tasas de depósito que sube también al 4%, que no se había visto nunca. Esas tasas de depósito es para el interbancario. Quiere decir que si los bancos de los distintos países dejan su dinero quieto depositado en el Banco Central Europeo, se da un 4%. Y la facilidad marginal de depósito, ¿saben dónde está? Donde estaba en 2008. Por si quieren ir ustedes atando cabos. 4,75. Claro, con razón, viendo este escenario, en realidad los bancos parecen ganadores. Salvo que la economía se vaya de verdad al traste del todo y empiece a haber impagos, en principio, con razón dice Giorgia Meloni, oiga, impuesto porque hay que pagar, que no están ustedes trasladando a los depósitos esto. Y cuidado que no pasa en todos los lados, claro. En Reino Unido han subido tanto las tasas que hay bancos, incluidos bancos españoles, que aquí no te dan, pero que allí te dan un 5%. Eso está pasando, insisto. Mientras el petróleo, vamos a verlo también, se ha ido a su mayor nivel en 11 meses. Quiero decir con esto, si la inflación es un problema, el petróleo no va a ayudarle. Aquí lo tienen. Creo que el gráfico habla por sí solo. Cuando teníamos un problema gordo con la inflación es allí al fondo. En noviembre, ahí en ese intermediario entre noviembre y diciembre, teníamos un problema importante, acuérdense, ¿eh? Cómo estaba disparadísima la inflación. ¿Recuerdan? Incluso Reino Unido, 10,7, 11% de inflación. Pues estamos aquí, ¿eh? Con el petróleo. Por eso la inflación no baja. Aunque estés atacando todos los frentes de la economía. Y alguien tendría que decir que cuidado con esto, que al final vamos a reventar por abajo y en realidad la energía va a seguir estando cara porque hay un problema que se llama guerra en Ucrania y que están aprovechando también desde la OPEP. Eso está pasando. ¿Cómo estamos mirando el petróleo? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo evaluamos? Marta Vilar, muy buenas noches. Respecto no solo a esto, sino al propio West Texas, ¿qué se dice en el mercado? ¿Cómo estás viendo estos niveles? Tú dirás, muy buenas. Sigue subiendo y ya saben que los carburantes y en definitiva el precio del petróleo es uno de los grandes culpables de la última subida de la inflación en Estados Unidos. Pero es que no cesa ese repunte que estamos viendo en los precios del petróleo. El West Texas, por ejemplo, el crudo de referencia en Estados Unidos, por primera vez desde noviembre de 2022, hace ya casi un año, ha superado los $90 el barril. Si nos fijamos, por ejemplo, en el movimiento que lleva teniendo el petróleo en los últimos 3 meses, lleva ya una subida del 35%. El motivo, los recortes, ya lo saben, de producción de Arabia Saudí
que los extiende hasta el mes de diciembre, y también de Rusia, recortes en este caso de exportaciones que también extiende hasta el mes de diciembre. La OPEP insiste en que va a haber un desequilibrio entre la demanda y la oferta. La Agencia Internacional de la Energía dice lo mismo, que va a haber ese desequilibrio y que eso va a provocar que los precios se disparen. Hay ya quien habla incluso de que esos precios podrían irse hasta los $100 el barril, y ahora mismo, poco a poco, el Brent cotiza y se acerca a esos $93 el barril, y el West Texas de referencia en Estados Unidos sigue cada vez subiendo más, ahora en el día de hoy ya batiendo esa cota de los $90 el barril de petróleo. Pues ese es el tema, superando la cota de los $90 el barril del petróleo. Me encantaría ver otra vez a Jared Bernstein, la verdad, explicarnos esto el mes que viene. Y decirnos que este no is not the real world. In the real world, ellos se gastan su dinero, pero como no se lo han gastado, este en el que vivimos no es el mundo real. ¿Sabes? En el mundo real, Estados Unidos ha facilitado la caída en el petróleo y las gasolinas solo subieron un 6% ayer. Pero en el que vivimos, que no es el mundo real, se conoce, subieron un 11%. Javi del Valle, ya que estamos con el tema de Estados Unidos, y voy a dejar ya el asesor económico de la Casa Blanca porque bastante tiene con intentar defender algunas cosas. Hoy datos también, hemos conocido datos en Estados Unidos, y ojo, porque el empleo sigue dando guerra. Solicitudes semanales de desempleo, 220.000, veníamos de 216, suben un poco, pero se esperaba que subieran más y no hay manera, porque la gente sigue ahí amarrada a esa multitud de empleos para mantener los salarios. Y además, índice de precios a productor. ¿Cómo has visto estos datos? ¿Qué ha salido en ese índice? ¿Cómo lo ha salido el mercado? Tú dirás. Pues muy buenas noches, José. Ayer comentábamos justamente que con el dato de CPI que veíamos, el PPI posiblemente saliese por encima, porque simplemente se esperaba un incremento de apenas una décima, al 0,4%, cuando veíamos una gasolina que estaba incrementando un 10%, y la gasolina al final no deja de ser también, los costes energéticos no dejan de afectar también al lado de la oferta, al lado de las fábricas, que es luego cuando lo repercuten hacia el consumidor en otro tipo de segmentos, ¿no? Así que hemos visto al final pues cómo el PPI, esa inflación del productor, que ya anticipaban de hecho los PMIs de servicios y PMIs manufactureros, mostraban en esa categoría, en esa subcategoría de precios, un incremento de nuevo en los últimos meses. Pues se ha visto ya reflejado hoy en ese dato de PPI, de inflación de los productores, que aumentan un 0,7% en el mes de agosto. Si miramos el cambio interanual, nos pondríamos ya en el 1,6% de cambio interanual, cuando llegó a estar hace unos meses en el 0,1%. Llegó a estar la inflación de los productores cerca de la deflación, cerca del territorio negativo, se quedó a 2 décimas y ahora pues rebotando y se vuelve a poner en el 1,6%, vuelve a buscar un territorio más neutro, ese 2%. Lo impactante ha sido la rapidez con la que ha pasado del 0,1 al 1,6 interanual en apenas unos meses. También impactante el incremento mensual del 0,7, porque esto es no solo es el IPP más alto desde junio de 2022, sino que también es la magnitud más alta vista desde hace unos cuantos meses, vista desde prácticamente mediados de 2022 como incremento. No se veía ese incremento intermensual, así que nos tendríamos que remontar un año atrás, como también hicimos con el CPI general. Unos precios que, de hecho, si miramos la diferencia entre bienes y servicios, empezamos a ver un repunte en los bienes que hasta ahora se mantenían en deflación, pues pasan a inflación, pasan a estar en el 0,5%, los bienes finales, y los servicios que incluso desaceleran un poquito. Así que estamos viendo que de nuevo volvemos a ver ese rebote también en la inflación de bienes de consumo, no solamente en servicios. También, si miramos el petróleo, como bien decía Marta, no frena, alcanza ya los niveles por encima de los $90 en el West Texas Intermediate, y esto pues por supuesto pone problemas, sobre todo para la Reserva Federal, si este rebote al final en los productores se sigue ampliando en los próximos meses. Por ahora parece ser que a Wall Street no le preocupa, porque cree que es un rebote intermitente, cree que simplemente es un rebote debido al incremento de los precios del petróleo, de la gasolina, de la energía, y que pues por supuesto será luego contrarrestado en los próximos meses. Veremos, porque si se mantiene durante un tiempo prolongado, pues irá poco a poco afectando a otros segmentos. También hemos conocido las ventas minoristas. Se esperaba también que saliesen más débiles y han sorprendido subiendo hasta un 0,6% en el mes, cuando se esperaban en el entorno del 0,1, 0,2. Así que importante también las ventas minoristas, que incrementan. Esto es muy lógico, porque si miramos de hecho el desglose de las ventas minoristas, que ya se ponen en un 2,5% anual y 0,6, como les decía, mensual, si miramos el cambio de las categorías, vemos que en la parte de gasolineras ha subido un
5,2% este mes las ventas minoristas. Esto es lógico, veíamos la gasolina subir en precios un 10% en el CPI. Las ventas minoristas son nominales, no son reales. Por lo tanto, si los precios incrementan en las gasolineras, las ventas minoristas, si se mantiene el mismo consumo, deberían incrementar por ser nominales, porque ahora vale más cada galón de gasolina y por tanto eso se ve reflejado en las ventas minoristas. De ahí que se pueda explicar este incremento. Sorprende también que todavía no se esté viendo ningún tipo de efecto sobre los préstamos estudiantiles, que recuerden, ya empieza otra vez el pago de los préstamos estudiantiles en Estados Unidos y por supuesto pues eso al final deja de ser un dinero que las personas tienen para el consumo y que deben destinar a este préstamo. Unas ventas minoristas fuertes que destacan sobre todo en la venta a motor, en electrónica y también en mercancía general, y donde vemos caídas, pues por ejemplo, en temas de bienes deportivos, de librerías y también de muebles, de mobiliario. Ahí vemos caídas en las ventas minoristas y sobre todo el mayor incremento, como les decía, en las gasolineras, por supuesto, por el incremento de precios. Es que no vayan a pensar que estas ventas minoristas pueden ser un incremento en el consumo, puede ser derivado del incremento nominal de esa inflación que veíamos del 10%. Siempre con detallitos, Javi. Crecen las ventas minoristas y es porque en realidad han subido los precios. Pero te la va a colar Bernstein y te va a decir que va bien el consumo, porque la gente tiene dinero. La realidad es que la gente, para tener el mismo dinero que tenía antes, está teniendo dos trabajos. Y por eso las nóminas están donde están. Y por eso los precios al productor pasa esto, y por eso con las ventas minoristas está pasando esto otro. Quiero decir, que todo tiene una ligazón, y esto se le llama. Usted coge los 600.000 millones que ha metido Biden, los quita, y tenemos una crisis de AUPA en Estados Unidos. Así, como resumen rápido. Y quitas lo que se hizo en 2020 también. Claro, sí, por eso. Pero bueno, que en 2020 venía una pandemia. Todavía seguimos con una liquidez en los mercados que bueno, hemos tenido las mayores inyecciones de liquidez en los últimos años. Y todavía eso sigue vigente y se sigue notando, por supuesto. Hoy le ha entrado mucha pasta a ARM, porque están las tecnológicas también bonitas. Enseguida vamos con ello. Antes, si me permiten, ya que estábamos con todo lo de los bancos centrales y los datos, vamos a acabar en China esta parte. China ha vuelto a foguear precisamente desde su banco central a los bancos estatales. Ha recortado la cantidad de efectivo que los bancos, los prestamistas, no solo bancos, tienen que provisionar cuando dan un crédito. ¿Por qué hace esto? Porque quiere incentivar el consumo. ¿Qué quiere? Pues reducir el coeficiente de reservas obligatorias en los bancos, 25 puntos básicos, y de esa manera será del 7,4. Esto ha llegado a estar en un 15, para que se hagan a la idea. Tenían que provisionar el 15% del crédito, ahora solo un 7,4. Estas bajadas están hechas para que tú des más dinero. Cuanto menos tengas que tener en caja por dar un crédito, mejor. Y así eres capaz de soltar más. Cuanto más sueltes, más se consumirá. La idea es que la economía china tenga también esa parte de expansión que tiene, entre otras muchas cosas, Estados Unidos. Lo hemos dicho aquí muchas veces. Están endeudados hasta las cejas en Estados Unidos. Ya no solo préstamos estudiantiles, las ayudas a los... las childhoods, estas famosas, las ayudas a los niños con el tema del COVID a menores de 18 años. No, están endeudados. Las tarjetas de crédito, el gasto en tarjetas de crédito sigue disparado. Se está pagando un dineral allí, a pesar de los tipos donde están. China, es verdad que tiene los tipos más controlados y que tiene que sustituir el 25% del sector inmobiliario que se le está viniendo abajo. Y como el consumo no termina de repuntar, ha dicho que puedan dar más dinero. Que haya menos exigencias para quienes dan el dinero. Cuidado, no para quienes lo piden. Los requisitos para esas peticiones de crédito siguen siendo unos estándares, pero lo que ha reducido es el hecho de que yo ya no tengo que provisionar el dinero que te doy. Solo el 7,4. Insisto, facilitar el estímulo fiscal, le han llamado. Y a todo esto, lo que han hecho es cargar también desde China, aprovechando todo esto y que están incentivando, están intentando ser autosuficientes en China. Con la producción de los 7 nanómetros del chip de Huawei, con el hecho de que están lidiando contra las sanciones de Estados Unidos y las tecnológicas con su propio golpeo, es decir, bloqueemos también a Apple. Ya que estamos intentando potenciar Huawei, intentemos bloquear esta parte del iPhone y está funcionando. Apple, por muchas presentaciones, sigue donde estaba, con 200.000 millones de capitalización, menos que cuando China decidió tomar esta medida, y ahora están directamente golpeándose con Europa. Ayer era Ursula von der Leyen la que decía, lo de China no solo es dumping fiscal, sino que es competencia desleal y se está cargando el sector del automóvil eléctrico en España. Perdón, en Europa. En España también, pero no tenemos tanto. En Europa. Bueno, pues hoy es Pekín quien responde y dice
respecto a esa investigación antisubsidios que les decía, lanzó la Unión Europea vía von der Leyen ayer, dice que esto es un acto proteccionista descarado y que tendrá un impacto negativo en las relaciones en sus primeros comentarios. El primerito que ha hecho en sus primeros comentarios ha sido decir esto. Esto va a tener un impacto negativo, muy negativo, sobre nuestras relaciones. Desde el Ministerio de Comercio de China dice que van a proteger los derechos legítimos de sus compañías y que lo que está haciendo la Unión Europea es precisamente lo que está intentando criticar. De hecho, que en concreto dicen, es un acto proteccionista descarado, va a perturbar y distorsionar la cadena de suministro de la industria automotriz mundial, incluida la de la propia Unión Europea, y esto tendrá impacto negativo en las relaciones económicas y comerciales que tiene Europa para con China. Así que ese es el nivel ahora mismo, y en eso está China, insisto, que a su vez está siendo absolutamente autosuficiente. Y si me permiten, antes de ir con los asuntos geopolíticos, a estas horas de la noche, premios Tech and Programmatic Skills Awards. En esos premios de tecnología, de habilidades tecnológicas, José Antonio Bittner, ahí le tienen en directo, en esa presentación de los premios. Vamos a conectar directamente con él. Escuchamos al CEO de Negocios Televisión y ahora ponemos también el broche a todo esto. Un helicóptero tirando dinero por el cielo. Entonces, pero ante esa fotografía, pues todo saldrá y todo se recuperará. Eso sí, lo vamos a pasar canutas en el camino. En ese entorno, pues bueno, tenéis ahí a Negocios Televisión, que es el lugar donde yo estoy por la mañana. Pues estas horas para mí ya son de estar ya medio bostezando ya con los niños. Pero bueno, tenéis ahí vuestra casa para ver lo que está sucediendo, para ver el entorno también económico donde se mueve esos anunciantes vuestros que tienen que colocar, que tienen que ver, que tienen que saber también dónde poner la publicidad en cada momento, ¿no? Siendo vosotros la punta de lanza del sector. No os regalo los oídos, lo sabéis perfectamente. Ahora mismo, tanto las Connected TV en Estados Unidos, como toda la programática, con toda la inteligencia artificial asociada a la publicidad, van a conformar un nuevo escenario y un nuevo impulso, seguro, que va a cambiarlo todo, y vosotros estáis justo en el momento exacto, en el punto concreto, para conseguir precisamente ese cambio. Por lo que os animo en estos premios, a quienes ya habéis conseguido dar ese salto para tener esos premios, y a todo el conjunto del sector a que llevéis a España al lugar donde se merece. Porque sois unos grandes profesionales y España necesita esos grandes profesionales, España, Europa, necesita esos grandes profesionales que sois vosotros, ¿no? Y que conforman al final una industria que lo está haciendo fenomenal, y gracias a vosotros. Por lo que no quería perder mucho más tiempo ni hablar de mí, que tampoco era necesario, pero sí dedicaros unas palabras precisamente a vosotros, que vendrán tiempos complicados, pero gracias a grandes profesionales como los que conformáis vosotros en vuestras empresas, todo se conseguirá llevar de mejor manera. Pero que mi ánimo al año que tenemos por delante, a pesar del Banco Central Europeo, y a por todas en este año. Si os parece, no quería yo gastar mucho más tiempo de vuestro tiempo para empezar a dar los primeros premios. Vamos a estar, pues, yo creo que 40, 45, 50 minutos dando estos premios. Vamos a intentar ser rápidos, con unas palabras por parte de los ganadores muy breves aquí, para poder ir avanzando y que no se convierta en una entrega de premios más larga o tediosa, que no es el objetivo de la organización. Vamos a iniciar con la primera categoría, que es Rocky Gold. Y para eso van a venir los miembros del jurado, Jesslyn Rasanagam, y también van a venir, Spain Director de Show Euros Group, y Alejandro Alemany, Global Head of Data Analytics and Artificial Intelligence de Barceló Hotel Group. Vuestro es el sobre para anunciar el ganador. Está nervioso, ¿eh? El ganador de Oro Programmatic Rocky es Pablo von Witzmann Hernández. Bueno, nuestro CEO José Antonio Bittner, trasnochando, pero bueno, por una buena iniciativa como son esos premios Tech and Programmatic Skill Awards, esos premios del sector, del gran escaparate que suponen este sector dentro del sector tecnológico y publicitario de España, que además, si ustedes nos siguen, vamos de la mano siempre con nuestros compañeros de Skillers, a quienes siempre es un placer tener también con nosotros. Dejamos esa ceremonia, dejamos esos premios, seguimos con la actualidad, si me permiten, trasladándonos a la base geopolítica. Rumanía, que lleva semanas con el escarceo de si decir o no que le están cayendo drones rusos en sus fronteras, porque la primera vez que lo dijo, ya saben cómo es la prensa.
La maldita prensa. Empezó a hablar de si se iba a activar el famoso artículo de la OTAN, de esa carta de la OTAN que dice que si se está atacando un país. Al principio tuvo como cierta tibieza al decir que había caído el dron. Ya lo dice abiertamente, solo que lo que dicen es que el dron es derribado y entonces termina cayendo allí. Así le quitamos hierro al hecho de que no lo estamos derribando nosotros, dice Rumanía, pero esto está aquí. Ahora bien, como lleva así varios días, Rumanía lo que está haciendo ahora mismo es enviar 600 soldados a la frontera con Ucrania. Dice que no va a tolerar nuevos incidentes con los drones rusos. Ese es el nivel ahora mismo. El ejército va a desplegar 600 soldados, insisto, cerca de esa frontera del río Danubio, que es el problema por el cual caen luego los drones hacia el otro lado de esa frontera y por el que le caen en la zona de Rumanía. Dicen que el objetivo es vigilar en concreto 24 horas al día los 160 kilómetros de frontera entre el puerto de Galati y la desembocadura del Danubio, en Sulina. Hay que recordar que además Rumanía le ha impuesto restricciones de vuelo adicionales en varias partes del espacio aéreo a la frontera con Ucrania. Lo han hecho hace apenas unas horas. Unas restricciones de vuelo para todo el mundo, en ese lado de la frontera. Lo que quiere Rumanía es que el dron ya no caiga en su espacio. Insisto, han dicho que no lo van a tolerar, ni por accidente. Vamos a verlo. Desde luego los 600 soldados que ha desplazado allí son un gesto. Y nuevamente es una parte de esta escalada. No porque Rumanía, cuidado con esto, vaya de pronto a responder a una ofensiva. No ese es el problema. Pero todos sabemos, y espero equivocarme, que lo que hace falta para que haya grandes intervenciones y una guerra se convierta en una guerra es una excusa. Llámenlo submarino, llámenlo crucero, llámenlo como ustedes quieran. Tienen ejemplos a cientos en la historia de la necesidad de intervenir pasa por encontrar una excusa por la que intervenir. Cuidado, Rumanía de momento manda a esos soldados y a partir de ahora son ojos de la OTAN en esos 160 kilómetros diciendo si el dron cae o no cae o si lo han tenido que derribar porque estaba violando el espacio aéreo o si incluso es un ataque a Rumanía. En eso están. Y ya que estoy con este asunto, por cierto, hoy Joe Biden ha puesto al frente de las inversiones que va a realizar el mundo en Ucrania, el mundo entendiéndose por Estados Unidos, Europa, etcétera. Hablamos de las grandes casas de inversión, de quienes quieren tomar ahora posiciones en lo que sería el futuro de Ucrania, ¿no? Que ya saben que está Estados Unidos en este reparto. Bueno, pues al frente de todo esto ha puesto a una muchacha llamada, bueno, una mujer, llamada Penny Pritzker. ¿Quién es Penny Pritzker? Si lo buscan, verán que es empresaria, que es emprendedora. Bueno, fue secretaria de Comercio de Estados Unidos, desde el 13 hasta el 17, con Barack Obama. Efectivamente, es multimillonaria. Ha fundado muchas cosas con ese dinero. En realidad es heredera de... tiene 2,4 billones de dólares. Es una de las mujeres más ricas de Estados Unidos, insisto, 2,4 billones de dólares. Y esta es la persona, imagino que como tiene mucho, la habrán puesto a repartir porque no se querrá quedar nada. Tiene una licenciatura de Economía en Harvard, es maestra tiene un máster en Administración de Negocios y un grado en Derecho por la Universidad de Stanford. Pero sobre todo, insisto, es heredera de una fortuna multimillonaria. Y tiene conexiones con todas las grandes casas de inversión y con todos los grandes lobbies estadounidenses. Esta es Penny Pritzker y es la que han puesto a dirigir, a ser quien permee hacia debajo, donde... ¿Quién, cómo y dónde va a poner sus inversiones en el futuro de Ucrania? En esto está Estados Unidos. En esto, curiosamente, mientras podría estar en otra cosa. Por ejemplo, Hunter Biden, el hijo del presidente, ya ha sido acusado formalmente de cargos federales por posesión de armas. Así que ya estamos en el siguiente escalón. Acusado, insisto, por 3 cargos de delitos con armas de fuego, como delitos fiscales. Además, renovar el desafío, renueva así el desafío republicano, que son quienes están interponiendo estas demandas y que están entrando los esfuerzos contra Hunter Biden, a la vez que también el propio Partido Republicano busca el impeachment. Renovando méritos. Ha pasado el Partido Republicano a utilizar la misma estrategia que está utilizando el demócrata con Donald Trump. Acusación, acusación, acusación. El problema es que Donald Trump, de momento, está teniendo más popularidad
Y lo de Joe Biden pinta oscuro, porque le han salido de pronto no 10, sino 20 millones de dólares cobrados por la familia Biden, y porque de pronto pues tenemos este tipo de problemáticas en el que ya directamente se le acusa de 3 cargos de delitos con armas de fuego al hijo del presidente, a Hunter Biden. Esto iba a pasar. Es decir, habían intentado que colase en un acuerdo fiscal este tipo de delitos de posesión de armas de fuego, cuando además es una persona que no lo puede tener en concreto. Ese es el problema real. También le acusan de declaraciones falsas relacionadas con la compra de armas de fuego, información requerida para esas transacciones, posesión de arma de fuego por parte de un usuario ilegal o adicto a una sustancia controlada. Eso ponen los cargos. Además lo ha reconocido él en su propia biografía. En fin, esto lo va a llevar David Wells, fiscal federal de Delaware. No ha dicho nada, el entorno de Hunter Biden no ha dicho nada, el entorno del presidente. La realidad es que esto no se le está produciendo en un entorno, a pesar de que los republicanos estén detrás empujando, no se le está produciendo en un entorno fiscal complejo. Habrá que ver cómo resuelven esta situación, pero claramente los demócratas también están intentando jugar a resolver todos estos asuntos, primero fiscales y ahora, como no pudieron meter ahí lo de las armas de fuego, también resolver el asunto de las armas de fuego, antes de que esto empiece a salpicar a de dónde salieron los 20 millones de dólares que le ha llegado al Congreso, a la Cámara de Representantes, que el FBI tiene controlados de la familia Biden sin saber de dónde han salido. Y antes de que eso ocurra, están, bueno, pues en este intento porque las cosas se agilicen. Vamos a ver qué ocurre. Insisto, la noticia en realidad, más allá de las lecturas, es que Hunter Biden ha sido acusado formalmente de 3 cargos de delitos con armas de fuego. Vamos a hacer con esto cierre a estas noticias del día. Me dan 2 minutos y pasamos al análisis. Hasta ahora mismo.